Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase número 1 de Vida Pura, Pura Vida con el pastor Pablo Otremba. Qué bendición poder tener estos recursos y quiero presentar al pastor Pablo. El pastor Pablo ha sido mi pastor desde que yo era joven. Él ha sido mi profesor del Instituto Bíblico. También fue nuestro supervisor cuando mi esposo y yo fuimos al Perú. Y también tuvimos el privilegio de trabajar juntos un tiempo en el Perú cuando él se instaló allá. Él y su esposa Ulrike han sido una piedra angular para nuestra doctrina, para nuestro conocimiento, pero sobre todo la vida de ellos y la vida, el fruto en sus hijas es impresionante y que todavía lo tenemos. Creo que nos conocemos por suficiente tiempo, pero además me gustó lo que dijo el pastor Félix, el presidente de la Cuadrangular en el Perú, cuando lo presentó en Encuentros con el Maestro. Lo lindo de la vida cristiana y el recorrido cristiano es la palabra siempre que predicamos es la misma, no cambia, pero nosotros sí cambiamos, vamos de gloria en gloria. Y también eso es algo que uno puede dar testimonio de la vida del pastor Pablo y de Ulrike. Entonces, pastor Pablo, muchas gracias por ofrecer estos recursos tan importantes para estos tiempos a la iglesia en toda Latinoamérica. Le damos la bienvenida. Gracias Inés, Dios le bendiga, gracias por esa presentación, es un privilegio poder servir en Latinoamérica y poder estar en esto, en las cosas del Señor, es siempre un privilegio y es algo muy especial poder ser como el canal que Dios está usando para poder bendecir a otras personas y pues hacer que las cosas de Dios avancen. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos en esta conferencia. Vamos a estar aquí unidos, juntos, online, meditando, reflexionando acerca del tema de vida pura, pura vida, y estamos hablando de la integridad del creyente. Y vamos a estar hablando también muy específicamente de la pureza moral y cómo esta es vista por la palabra de Dios, por la Biblia misma. Y yo en ese sentido quiero comenzar con un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Es algo que, pues, estudiando en estos tiempos, en estos días, en estas semanas, el Sermón del Monte, yo llegué a este punto, y no que uno no haya predicado de eso, no que uno no haya leído esto, no, yo lo he leído, yo lo he predicado, yo no sé cuántas veces he predicado acerca del Sermón del Monte, y como que aquí se me abrieron los ojos nuevamente o de una manera fresca, en Mateo capítulo 5, en versículo 17. De hecho, el Sermón del Monte es un retrato de lo que debe ser y de lo que es el cristiano nacido de nuevo. El Sermón del Monte nunca es una lista de reglas y de leyes que nosotros tenemos que cumplir para que Dios nos alcance su mano de gracia. Todo lo contrario, Dios nos alcanzó la mano de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Allá desde la cruz, Él dice, consumado es, nos da su mano y nos ofrece perdón, nos ofrece vida. Pero como gente nacida de nuevo, gente que ahora tiene el Espíritu Santo viviendo en su cuerpo, ahora nosotros tenemos el poder para vivir una vida que marca la diferencia, que refleja su gloria, que refleja su imagen. Y este Sermón del Monte nos muestra algunos de esos aspectos claves de esa imagen de nuestro Señor Jesucristo que debemos nosotros estar reflejando al mundo y la cual debemos estar puliendo naturalmente y arreglando. No porque la imagen original necesite pulición, sino que nosotros a veces no permitimos que esa imagen fluya o se refleje
como debe ser. Somos como un espejo, pero ese espejo a veces está sucio y por eso tenemos que limpiarlo. Y eso es lo que llamamos la santificación, limpiar aquello que no está, para que aquello que Dios ha sembrado en nosotros pueda fluir desde nosotros a este mundo y glorificar a Dios. En Mateo capítulo 5, 17, hay algo que a mí me parece muy interesante. Aquí dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso el más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije: yo quiero ser alguien significante en el reino de Dios, no un insignificante, pero para ser un significante, alguien quien de verdad es reconocido por Dios, tiene que primero abrazar las verdades de Dios, los mandamientos, y además enseñarlos como están escritos, porque Jesús mismo dijo que Él no vino a abolir la ley. De hecho, Él no vino a cambiar nada. Y lo que hoy en estos tiempos yo veo es que a veces agarramos la Biblia, la leemos de alguna manera y después la interpretamos a nuestra manera, como nosotros queremos, para que se nos acomode la palabra de Dios a nosotros, en vez de que nosotros nos acomodemos a la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque después, más adelante, en versículo 21, Jesús llega y dice: han oído que nuestros antepasados se les dijo: no asesines, pero yo digo. Y entonces Jesús corrige la malinterpretación y el mal uso de la misma palabra. Ahora, más adelante, en el versículo 27, nosotros leemos otra vez: han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio, pero yo digo. Y no es que Jesús está aquí cambiando el mandamiento, lo que está haciendo es mostrando cuál es el propósito, cuál es el significado original, profundo de esta palabra, y corrige las malas interpretaciones. Esto hoy en día lo estamos viendo, que agarramos la palabra de Dios y entonces gente llega e interpreta o dice cosas para acomodarlas otra vez a su apetito, a sus deseos, a su opinión, etcétera, pero no es lo que dice acá. Y eso ocurre específicamente en cuanto a los temas de integridad y muy claro hoy en día en cuanto a los temas de la moralidad o la pureza moral. Aquí a veces se trata de interpretar y dice: no, pero es que así no dijo la Biblia, sino que lo que dice es más bien esto. Y entonces no estamos usando reglas hermenéuticas para interpretar la Biblia y de verdad entender el corazón de nuestro Dios. Y entonces cambiamos muchas veces nuestra manera de pensar acerca de ciertas cosas, específicamente en esta conferencia o en estas conferencias que vamos a tener. Pues mucha gente ha cambiado en los últimos tiempos la definición de moralidad, de pureza, de integridad, y entonces a veces ni se toma muy en serio. Jesús lo dijo, recordémoslo, que Él no vino a abolir la ley de Moisés, Él no vino a cambiar la palabra de Dios, Él no vino a cambiar las verdades de Dios, Él vino a cumplirlas, y a nosotros nos llama a abrazar las verdades de Dios y a enseñarlas. Y cuando hablo yo de abrazar las verdades de Dios, es sí que nosotros las aceptemos, pero también las implementemos en nuestra vida y las
enseñemos a los otros, así como está escrito. Si yo soy predicador y no enseño lo que está escrito, entonces en el reino de Dios seré insignificante. En el mundo posiblemente puedo ser significante si cambio las cosas, las acomodo a la opinión de la mayoría. Pero para Dios y en el reino de Dios eso no vale. Y yo no quiero ser insignificante en el reino de Dios, de verdad. Allí es donde queremos ser gente que recibe el sello de Dios y puede Dios decir al final, fiel siervo, pues sobre poco has sido fiel, ahora te pondré sobre mucho. Y eso es lo que yo espero para todos nosotros. Reflexionemos en estas conferencias acerca de la pureza moral, reflexionemos acerca de la integridad. Ahora, seguramente bajaron o si no lo han hecho, entonces bajen el material que ustedes encuentran ahí en la página de comprensión de los tiempos, vida pura, pura vida. Y yo quiero comenzar con esta parte que dice ahí, introducción. Allí al principio vemos dos citas bíblicas y yo voy a leerlas. La primera está en Juan capítulo 8, versículo 46. Allí dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es una cita muy interesante, es Jesús el quien dice esto y él está siendo acusado, obviamente falsamente acusado, porque no tenían evidencias de lo que ellos decían que Jesús había dicho o hecho, y él los desafía y les dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y después dice, y si digo la verdad o si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús dice prácticamente que él vive la verdad y eso lo hace a él un personaje al cual le podemos creer. Que hay una verdad tan increíble, ¿no? Que nosotros tenemos autoridad para pedir, para enseñar, si nosotros mismos abrazamos la verdad y también la enseñamos. La siguiente cita está en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Allí dicen, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. En alta estima, ¿eso qué quiere decir? No es una cosa que, ay, yo como que sí y el otro, pues si no, pues que no. Que cada quien piense lo que quiere, ¿no es cierto? Con tal que sea feliz. No, aquí dice, tengan todos en alta estima el matrimonio. Eso quiere decir que el matrimonio como tal y la fidelidad conyugal es una prioridad en la vida de un creyente, de uno que ha nacido de nuevo y quiere reflejar la imagen de Jesús a este mundo. La fidelidad es esa parte que Dios quiere mostrar que nosotros los creyentes sí la podemos vivir, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios es muy serio en esto. Él dice, tiene consecuencias el no vivir de acuerdo a los parámetros divinos y en este caso en los parámetros divinos acerca de la moralidad, como la Biblia lo dice. Nuestro Señor Jesús vivió una vida de integridad. Él, pues ya lo vimos que él mismo desafía a la gente y le dice, si alguien me puede señalar qué pecado, pues adelante, de un paso adelante. Pero nosotros también tenemos muchas otras citas que nos hablan de la integridad de Jesús. Voy a leer unas citas, voy a tomarme el tiempo en esta conferencia de verdad de leer unas citas bíblicas porque específicamente en este tema no se trata de mi opinión ni de la opinión de fulano o sutano, sino que se trata de la opinión de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, de lo que nos enseña la Biblia. Entonces, miremos lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Allí nosotros leemos, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Algo que distingue a Jesús es que Él es un Salvador sin pecado y sin mancha. De hecho, esa era la condición para el Cordero que llevaba el pecado. Si fuera
pecador igual, entonces no tendría las condiciones para ser ese Cordero Salvador. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nosotros aquí leemos: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Aquí dice que porque Él murió y nosotros al reconocerlo como nuestro Salvador, al someter nuestra vida a Él, Él ahora nos hace capaces para vivir una vida recta, una vida de integridad, una vida que refleja la imagen de Dios. Y después sigue y dice: por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Él nunca pecó, dice el versículo 22, y jamás engañó a nadie. Y yo voy a leer una cita más, esta del Antiguo Testamento, que está en Isaías, capítulo 53, versículo 9. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Nadie jamás pudo acusarle de haber hecho algo malo o de haber pecado. Nadie pudo comprobarle un pecado. Aleluya. Vemos claramente que la base para vivir en integridad la encontramos en Dios mismo. Tenemos a un Dios que vive en integridad. Cuando Él dice que nosotros debemos vivir en integridad, entonces es porque Él es íntegro, Él es luz, Él es verdad, Él es gloria. Entonces tenemos a un Dios que vive en integridad porque Él mismo es íntegro en todo su ser. Él nunca va a cambiar. Él tampoco cambia sus mandamientos, como Jesús mismo dijo, no vine a abolir la ley de Moisés, yo vine a cumplirla. Jesús no vino a cambiar las verdades o los parámetros, los valores de Dios son los mismos. Lo que está cambiando, eso es la verdad, hoy en día es la sociedad, ¿no es cierto? Y ella está pues proponiendo algunas cosas que son contrarias a lo que dice la Biblia, y cada cual va a tener que decidir si le cree a la Biblia o si le cree a un grupo de personas que opinan algo diferente. ¿Qué es lo que va al final a mostrarse? Es el fruto de cada uno de estos caminos. El uno lleva a la liberación, porque dice la palabra de Dios: y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que cree en la mentira, entonces la lógica consecuencia será que, aunque se crea libre, no es libre. Será alguien quien, según el versículo en Hebreos también, tendrá que vivir ciertas consecuencias tarde o temprano. Como sea, eso va a ser la realidad. Jesús reflejó el carácter de Dios y por eso nunca pudo ser acusado de haber violado los principios de Dios. Él siempre anduvo en integridad, como Juan 12:45 lo dice: pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Cuando vemos a Jesús, vemos a aquel quien lo envió y vemos al Dios Todopoderoso, al de pureza completa. Luz es Él. Jesús pudo retar o desafiar a la gente a que le probara si había pecado en su vida y en su ministerio. Esa vida de integridad y de pureza moral le dio a Jesús la autoridad para hablar con denuedo sobre los asuntos de Dios. Más adelante lo vamos a estar viendo, pero quiero ya de una vez adelantar algo.
Y es que a veces nosotros queremos como que más autoridad, entonces queremos que alguien imponga manos, tire aceite sobre nosotros y todo esto. Y es bueno que oremos los unos por los otros, es verdad, y debemos hacerlo. Pero yo creo que una clave para tener autoridad es la vida íntegra. Y vamos a verlo en otros casos como esto se corrobora. En el ejemplo de Jesús vemos además que la integridad es parte de un liderazgo espiritual que marca la diferencia. Así que el que quiere ser espiritual y quiere liderar en la iglesia con autoridad, la vida de integridad juega un papel central. Porque Él es santo, dice la Biblia, nosotros debemos ser santos y lo podemos ser. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo y en Él y a través de Él podemos expresar su gloria, su imagen. Sus hijos somos llamados a ser igualmente santos en toda nuestra manera de vivir. Y yo leo otra vez de Primera de Pedro para que ustedes y todos los que nos estén escuchando puedan ver esto, que no es una opinión de humanos, sino es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, dice aquí: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Si decimos que andamos de la mano de Dios, entonces debemos andar como Él anduvo. El servidor de Cristo y todo creyente está, y de verdad todo creyente es servidor, así que todos estamos llamados, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, a marcar la diferencia y seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús en lo que se refiere a la integridad. Esa diferencia la marcamos, como ya lo dije, cuando vivimos una vida moralmente pura. Mire lo que dice Pence mencionando el libro de The Complete Book of Singers. Él dice: una vida santa es una voz. Habla cuando la lengua calla y es una constante atracción o es una perpetua reprensión. Y también es interesante notar lo que nos dice y nos enseña Spurgeon. Él dice: cualquiera que sea el llamado que un hombre pretende tener, si él no ha sido llamado a la santidad, él ciertamente no ha sido llamado al ministerio. Ahora, tengo que aclarar una cosa aquí, porque algunos llegan y me dicen: no, pero eso es para los pastores, que ellos son los que están en el ministerio. Equivocados. Sí, los pastores y líderes tienen un rol en la iglesia, eso estamos, ojalá, claros en eso. Pero recuerde que Efesios capítulo 4 nos enseña que toda la iglesia tiene que ser preparada para la obra del ministerio. Y si usted quiere ser efectivo en lo que está haciendo en el ministerio, en su vida, donde sea que Dios lo ha puesto, entonces la santidad juega un papel muy importante en esto. Y es muy interesante lo que dice Charles Spurgeon. Una vez más lo leo: cualquiera que sea el llamado que un hombre pretende tener y una mujer, si él no ha sido llamado o ella no ha sido llamado a la santidad, él ciertamente no ha sido llamado al ministerio. Ahora, no espere hasta que usted sea llamado a la santidad. La Biblia lo dice, nosotros todos somos llamados a la santidad. Así que tenemos una tarea por delante. La Biblia nos dice que una conciencia limpia que se obtiene por vivir en integridad es una de las armas más efectivas para obtener prosperidad y progreso espiritual. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Es una cita muy, muy interesante. Primera de Timoteo 1, 18 al 20 dice aquí: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti.
Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, tengan en cuenta esto, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Mire, esta es una carta que Pablo está escribiendo a un líder, yo no diría emergente, pero más joven que Pablo, y él está dando unas instrucciones, y esas instrucciones son claves. De hecho, los libros de Timoteo y Tito son uno de los libros que yo probablemente más he leído cuando se trata de obtener sabiduría para el ministerio y para la vida, pero especialmente cuando uno es líder, cuando uno está en la iglesia, uno quiere ser ejemplo. Entonces, los libros de Timoteo y la de Tito, esos son claves. Y aquí dice, como consejo, el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, aférrate a tu fe, a la fe en Cristo. No voy a entrar a hablar de esto, pero se trata de la fe en cuanto a mi salvación. Está basada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no añado ni puedo quitar nada de eso. Y eso es algo que es una lucha espiritual, porque siempre hay esa tendencia de que queremos añadir algo, que queremos quitar algo, queremos hacer algo para que Dios nos ame más. Dios no nos puede amar más. Él ya nos amó con todo su amor cuando Cristo fue a la cruz. Aleluya. Esto es algo tan, tan especial, pero tenemos que mantenernos enfocados en eso. Pero lo otro que tenemos que cuidar es que debemos mantener una conciencia limpia, poniéndole atención a nuestra conciencia y no meternos en problemas. Y algunos no le ponen cuidado a la conciencia, y la conciencia naturalmente está influenciada por lo que nosotros entendemos que es la verdad de Dios. Y cuando la conciencia nos dice por ahí no va la cosa, eso no es lo que Dios ha dicho y nosotros resistimos eso, entonces nos metemos en problemas. Y aquí dice que como resultado su fe naufragó. Así que si queremos prosperar, progresar espiritualmente, tener una conciencia limpia es súper importante. Por el otro lado, podemos decir que la falta de una buena conciencia, dígase también la falta de integridad o de pureza moral, de una vida pura, prepara el camino para el naufragio espiritual. Esto es serio, esto es serio. Esto aquí obviamente nos dice que no podemos estar jugando. El apóstol Pablo nos dice que sirvió a Dios con limpia conciencia, según Timoteo 1:3. Él dice que él sirvió a Dios con limpia conciencia. Él nos da ejemplo de cómo luchar la buena batalla y llegar bien al final de la carrera. Deben decirles una cosa, hoy en día se habla mucho de guerra espiritual y eso seguramente tiene su lugar y vale la pena meditar, reflexionar acerca de eso cuando se trata de nuestra guerra contra los poderes demoníacos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte en nuestra vida y hay una guerra espiritual que debemos tener muy presente, y es esa guerra de mantener una conciencia limpia. Eso es una batalla que tenemos que llevar a cabo y cuidarnos para que no nos tropecemos contra algo y nosotros no terminemos bien la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Mire, hoy en día cuando alguien llega al final de la carrera, viejos que mueren y vivieron una vida de creyentes o de líderes también, y llegan bien al final, ¿qué es lo que uno alaba? ¿Qué es lo que uno está exaltando de esa persona? Normalmente no son sus prédicas. Normalmente no estamos hablando de cuántos demonios echó fuera. No, normalmente no estamos hablando de cuántas sanidades ocurrieron bajo su ministerio. Lo que estamos alabando es su vida de fidelidad, de su vida íntegra, de su vida moralmente pura. Cuando vivió su vida en la familia o como soltero, si es que ese es su camino y su llamado, la vivió en pureza moral, ¿no es cierto? Entonces decimos, wow, ese es el ejemplo que nosotros queremos seguir.
La persona y en especial un líder que tiene la conciencia cauterizada, y eso significa como endurecida, ya no es sensible a las cosas de Dios, se expone a la influencia y a la obra de los demonios. Esta verdad es también muy interesante en 1 Timoteo capítulo 4. Nosotros allí también leemos otra vez, recuerden, esta carta fue escrita por parte de Pablo a este líder más joven, Timoteo, y le dice lo siguiente allí en 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 5. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Recuerda lo que decía 1 Timoteo 1, 18 al 20? Que tenemos que guardar nuestra fe en Cristo. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Cuando una persona no mantiene su conciencia limpia, ¿qué es lo que pasa? Él toma decisiones equivocadas. Y cuando toma decisiones equivocadas en contra de la palabra de Dios, entonces su conciencia se endurece, su sensibilidad a las cosas de Dios, pero no solamente se vuelve duro para las cosas de Dios, sino que ahora se abre espiritualmente hablando a influencias demoníacas y empieza a hablar cosas raras y aceptan mentiras doctrinales y, como dice aquí, enseñanzas que provienen de demonio. Entonces son como inspirados, pero de la fuente equivocada. Por eso es tan importante que nosotros vivamos una vida moralmente pura. Si nosotros permitimos un tipo de pecado en nuestra vida, especialmente en lo sexual, tarde o temprano nuestra conciencia se endurece y nosotros ahora tenemos hasta ideas e inspiraciones que a veces ni nos damos bien cuenta y empezamos a armar unas doctrinas, unas enseñanzas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y recuerde, Jesús no vino a cambiar esto. Estas verdades, los principios, los mandamientos siguen todavía vigentes y hay que abrazarlos. Seguro hay que interpretarlos correctamente y vivirlos, ¿no es cierto? Pero eso no ha cambiado. Y tenemos que seguir eso. Cuando vivimos en pecado y si no lo confesamos, nos salimos de la protección divina y nos exponemos a la influencia demoníaca. La Biblia nos dice que la rebelión es igual a hechicería. ¿Recuerdan eso? Cuando Samuel le dijo a Saúl, cuando él se opuso a las cosas de Dios, no cumplió lo que Dios quería que él hiciera, él tampoco se arrepintió de corazón, era todo un show lo que quería hacer. Y en ese contexto, Dios a través de Samuel le hace llegar a Saúl ese mensaje en el cual le dice que la rebelión es igual a hechicería, pero la rebelión es ¿qué? La rebelión no es solamente salir a la calle y protestar, no. La rebelión es entender qué es lo que Dios dice y decir, yo no acepto eso, yo hago mis propias leyes, mis propias reglas y yo voy a seguir esas reglas, lo que a mí me parece. Eso es rebelión y eso es igual a hechicería. ¿Y hechicería qué es? Es abrirse a la influencia de los demonios, del reino de las tinieblas. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y por esto este tema, vida pura, pura vida, es súper importante para poder vivir una vida que marca la diferencia, que agrada a Dios, trae la gloria a Dios, ¿no es cierto? Al observar detenidamente la cita que acabamos de leer en 1 Timoteo 4, 1 al 5, apreciamos que el de conciencia cauterizada es entonces fácil presa de doctrinas falsas que llevan a conductas erradas. El pecado, cualquiera que sea,
da lugar al diablo. Efesios capítulo 4, 26 al 27 dice ahí que nosotros no debemos darle lugar al diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo una conciencia limpia, reconociendo cuál es la verdad de Dios y seguir esta verdad de todo corazón. Y de hecho, el desvío doctrinal comienza frecuentemente en una relación desordenada y falta de integridad frente a Dios. Aquí los líderes y naturalmente todo creyente debe tener mucho cuidado. Y yo digo que no es solamente un problema de los líderes, porque si usted es un creyente que no tiene, digamos, un puesto de liderazgo y permite cosas de impureza en su vida, entonces cuando aparece alguien con cosas equivocadas, enseñanzas falsas, usted está muy abierto a recibirlas, a aplaudirlas, a seguirlas. Entonces, esto es un llamado para todos. En el ejemplo de Himeneo, en Primera de Timoteo capítulo 1, 18 al 20, notamos que su fracaso comienza en el momento en que viola los parámetros de una buena conciencia y cuando deja de militar la buena milicia. En otras palabras, él permitió fisuras u orificios en su barco espiritual. Esas fisuras espirituales, con el tiempo que hacen, lo llevan a la caída. Imagínese un gran barco que está sobre el mar. De hecho, en estos días estaba en un ferry y yo no sé cuántos carros subieron a ese ferry. Nosotros subimos a pie y había un montón de autos sobre ese ferry, andaba por las aguas y nada, no estaba todo bien. Pero ese mismo barco, si solamente tiene una fisura pequeña, ¿qué es lo que pasa? Pues al principio sigue caminando como normal, pero porque tiene una fisura por la cual le entra agua, entonces le va entrando agua, le va entrando agua. Si nosotros no arreglamos eso lo más rápido posible, seguirá entrando agua hasta que haya demasiada agua en el barco al punto de que se hunde. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Usted puede llegar y decir, no, pues hoy pequé y no me pasó nada. Es ok, pero ahí hay una fisura y empieza a entrar agua, y si usted no trata eso lo más rápido posible, con el arrepentimiento, con la confesión del pecado, con el apartarse de los mismos, entonces sigue entrando el agua y puede ser que esa fisura se vaya agrandando cada vez más. Y usted le añade una cosa más y otra cosa allí, porque piensan, no, la vida sigue todo normal, yo puedo seguir haciendo la administración y todo lo que estoy viviendo y parece que todo bien, 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 pero agua va entrando, ¿cierto? Y esos elementos van haciendo que en un momento dado su barco espiritual se hunda. Más adelante en Timoteo leemos que Himeneo es además un portador de falsas doctrinas que lo han llevado a una conducta indebida. Entonces, leamos esa cita también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al versículo 18. Allí dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Es interesante, vale la pena estudiar a Himeneo y Alejandro, pero, y bueno, en este caso hasta a Fileto, pero parece que Himeneo era como el líder clave ahí en estas cosas raras. Y aquí dice que ellos abandonaron el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Ahora, puede ser que usted afirme es más bien otras cosas raras, ¿no es cierto? No siempre tiene que ser que la resurrección ya ocurrió. Puede ser que usted diga, bueno, este mandamiento no adulterarás, no hay que tomarlo tan en serio. Ahí, ¿cómo se dice? Y bueno, entonces acomodamos esas cosas a lo que a nosotros nos agrada.
¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué tienes que acomodar eso? ¿Por qué tienes que rebajar la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y después dice, de esa manera desviaron de la fe a algunas personas, algunos se dejan desviar, pero también nos dice que ellos pues no vivieron una vida como Dios manda. Un hombre con una conciencia limpia y que vive en integridad, dice la Biblia, es un instrumento útil para el Señor. También aquí, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice. Si te mantienes puro, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Medite un rato en eso. No lea estas citas así simplemente a la rápida. Mire lo que dice una vez más. Si te mantienes puro, vida pura, pura vida. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Aleluya. Entonces, si queremos autoridad en el ministerio, queremos ser cristianos que dejan huellas dignas de ser seguidos, padres cuya autoridad es respetada por los hijos, ¿cómo la obtenemos? No con gritería, no con exigencias todas raras, sino cuando vivimos una vida de pureza. Entonces vamos a tener autoridad y seremos un instrumento útil para el Señor. Si un servidor de Cristo no quiere fallar en su tarea, debe tener mucho cuidado de guardar su vida con una conciencia limpia. El apóstol Pablo practica esta verdad. Él mismo dijo que él sirvió a Dios con una conciencia limpia. Samuel en el Antiguo Testamento también demostró que un líder y todo creyente puede vivir una vida moralmente pura y que eso lo hace una persona de autoridad, de impacto, de influencia y de bendición. Y sobre todo, que le da gloria a Dios. Dios le recuerda a Salomón que si vive en integridad como su padre lo hizo, su padre David, entonces él prosperará en todo. Los cristianos que mueven el mundo son aquellos que no permiten que el mundo los mueva a ellos. Otra vez aquí lo dice Pence. La relación íntima con Dios y con el prójimo estará afectada al tener una conciencia sucia y un corazón de doble ánimo. Por eso la Biblia hace el llamado a limpiar el corazón y a vivir en integridad. Una de las áreas en las que debemos vivir una vida pura y que marca la diferencia es la que tiene que ver con la moralidad, y de esto trata esta conferencia, pero esta introducción teníamos que tratarla porque yo creo que sin esta introducción nosotros no entendemos por qué lo otro es tan importante. Entre todas las áreas en las que a un servidor de Cristo puede faltarle la integridad es la del pecado sexual. Y vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia acerca de ello. Esta área ocupa un lugar importante y de profundas consecuencias, tanto para la vida del servidor como para su ministerio y el de los que le siguen, pero también para todo creyente. Y en Jim Getz, en su libro La medida del líder o de un líder, de hecho, yo le recomiendo que usted lea ese libro, lo estudie, lo trabaje. Se puede trabajar muy lindo en grupos pequeños. Es un libro, un clásico que es súper buenísimo. Allí dice Jim Getz en su libro La medida de un líder, muchos de aquellos hombres del primer siglo tenían los mismos problemas y tentaciones que los cristianos de hoy, a pesar de que conocen y entienden el mensaje de Cristo de vivir moralmente puros. Los cambios suceden muy despacio. El poder de la adicción al sexo a menudo los sigue controlando después de su conversión. ¿Se da cuenta?
La preocupación de Pablo era que un hombre que no pudiera vencer la inmoralidad sexual llegara a ser nombrado como líder espiritual de la iglesia. Por lo tanto, le indicó a Timoteo que el líder debe ser marido de una sola mujer, o en el caso del que es soltero, que sea alguien que vive una vida moralmente pura. Y esa es una pregunta que hay que hacerla. Así lo sugiere el apóstol Pablo. O dicho más literalmente, hombre de una mujer. Bueno, yo creo que para hoy esto es todo. Yo les recomiendo que al bajar este material usted lo lea, lea las citas que están ahí escritas, las citas bíblicas, referencias. Medite acerca de esto. Después usted, cuando está meditando, permita que Dios le hable, que Dios esté mostrándole cosas en su vida que posiblemente necesitan un trato, necesitan ser arregladas para poder tener una vida moralmente pura, vivir una vida con una conciencia limpia y así reflejar la imagen de Dios, como también ser alguien quien al vivir de esa manera, pues también tiene autoridad para enseñar a otros, ¿sí? Y entonces, bueno, seguiremos nosotros con esta conferencia Vida Pura, Pura Vida. De la próxima vez estaremos entrando más exactamente al séptimo mandamiento, que habla de no cometas adulterio, y vamos a estar viendo lo que todo esto implica para nuestras vidas, no para muerte, sino para vida. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en Comprensión de los Tiempos. Y en esta conferencia, Vida Pura, Pura Vida. Wow, muchas gracias. Qué buena introducción. Realmente es el fundamento en el que necesitamos caminar hacia adelante y la palabra de Dios es la palabra de Dios. No, nadie puede argumentar qué es lo que dice la Biblia, aunque la sociedad ha cambiado sus estándares. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y necesitamos aferrarnos a esto y más cuando vemos que aquel día se acerca. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.